En general yo no suelo ponerle título a los mensajes, pero como últimamente lo escuché a don Tomás Mackey en sus mensajes del domingo 7, y los otros dos del pastor Slacta, que cuando él comienza dice, he titulado el mensaje de hoy tal cosa. Bueno, entonces yo me copié para hoy, he hecho un gran esfuerzo, les aclaro, me copié para hoy en ponerle título, no a un mensaje, sino a un proceso de reflexión. Yo quiero reflexionar, más o menos en el ámbito de lo que diría Mafalda. Mafalda, en uno de sus tantos, ¿cómo es que se llaman? Bueno, las viñetas, no me acuerdo cómo, ella dice, ya no me interesa que la gente piense como yo, me conformo con que piense. Bien, y yo lo que quiero en esta mañana, mis hermanos, es que podamos reflexionar juntos. Si de lo que yo diga ustedes les suena a la voz del pastor Pedro Slacta, tienen razón. Primero porque él no tiene la menor idea de lo que yo voy a decir, pero ya el viernes a la noche, cuando estuvimos juntos comiendo alguna cosa, él le dijo un par de frases que yo digo, me está robando parte del mensaje. Y otras cosas de las que dijo hace un rato, que lamentablemente yo las voy a repetir porque las tengo anotadas. Pero cuando uno está en sintonía con las cosas del Señor, se producen estos hechos. Por eso, la importancia de la reflexión, que los seres humanos no tenemos demasiada costumbre de tener. Y entonces, yo titulé el mensaje de esta forma. Perdón, el mensaje de reflexión, quiero aclarar otra vez. Los cristianos evangélicos, y abro el signo de preguntas, ¿seguimos siendo el pueblo del libro? Los cristianos evangélicos, ¿seguimos siendo el pueblo del libro? Por gusto nomás. A ver las Biblias. Hay unos cuantos. No. Los que levantaron los celulares, primero que lo apagan. No. El cuento ese es así. Yo traje la Biblia en el celular. No. Usted trajo el celular, porque necesita el celular para no estar desconectado del mundo, que casualmente tiene una aplicación que es la Biblia. Pero si usted quiere decir que trajo la Biblia, traiga esta. ¿Ok? Bien. El hecho es, mis hermanos, que uno de los principios fundamentales de la reforma religiosa del siglo XVI, de la cual acabamos de cumplir 504 años y 28 días, fue el de la sola escritura. Solamente la Biblia, solo la Biblia, ni nada más que la Biblia. Ningún agregado, ninguna cosa que nosotros podamos hacer. Solamente la Biblia. A partir de allí, los evangélicos en general y los anabaptistas en particular, o sea, los que rebautizamos a la gente porque entendemos que el bautismo de las 4 gotas en una pila bautismal de recién nacidos no sirve para nada porque la persona no tiene la menor idea de lo que está haciendo, y además porque el contexto bíblico es claro. Primero es la experiencia de fe y derivado de la experiencia de fe es el bautismo, lo que van a tener el domingo que viene, ¿no? Las personas que van a pasar por ese lugar es porque ya creyeron en Jesucristo. Y el bautismo entonces es un acto de testimonio de algo que ya pasó. Cuando estamos sumergiendo a la persona en el agua, estamos dando testimonio de que eso ya pasó. O sea, la persona ya murió a la vida anterior y resucitó a la vida nueva antes de eso. Porque si no, el bautismo sería un baño directamente y no una experiencia tan especial. Pero entonces, los anabaptistas, de los cuales nosotros somos parte fundamental, porque después, bueno, por derivación de las cosas terminamos siendo bautistas solos, hemos hecho y sostenemos que la Biblia es la palabra de Dios.
es la palabra de Dios, no que contiene, es, que no es lo mismo. Porque algunos de ustedes van a escuchar, la Biblia contiene. Si yo digo que la Biblia contiene, entonces digo, la parte que me gusta es palabra de Dios, la que no me gusta no. Entonces, es palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 sin parar. Y además decimos claramente que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, como dijo el pastor hace un rato. Ahora, esto es tan cierto que para fundamentar los primeros 3 puntos de la declaración de fe que mostró Lorena hace unos minutos, en realidad eso no es un credo, es una declaración de fe, que es diferente, que aprobamos, discutimos y analizamos en una asamblea extraordinaria de la Convención Bautista de agosto de 1987, después de un año de un grupo que estudió todos los puntos. Los 3 primeros puntos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tienen como fundamento entre los 3 168 pasajes bíblicos, nada más que esos 3 puntos. Imagínense todo lo que tienen los demás. Debe haber por lo menos cerca de 2000 pasajes fundamentando los puntos sobre los cuales nosotros creemos que surgen pura y exclusivamente de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando nosotros analizamos la palabra, y esto no es un trabalenguas, pero cuando analizamos la palabra, dicho en otros términos, el término palabra, nos encontramos con 2 aspectos. El primer aspecto es la palabra que crea. Fíjense que las 7 primeras expresiones del Génesis que dicen Dios dijo o dijo Dios, tienen que ver con la creación. El primer de todos, sea la luz, y fue la luz. Y ahí, una tras de la otra, ¿no es cierto?, todas las expresiones de la creación completa del universo. Ahora, ese punto, ¿no es cierto?, tiene un octavo Dios dijo, que tiene una ligera diferencia. El octavo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fíjense qué cosa curiosa, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, usando para la creación algo que ya existía en el momento en que Dios lo creó, que es el polvo de la tierra. Dios hizo un muñequito de barro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la gran diferencia? Que sopló en el muñeco ese el espíritu de vida. Y con el paso del tiempo, después que ese hombre hizo todo lo que tenía que hacer, que era ponerle nombre a todas las cosas, etc., Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle ayuda idónea, y entonces crea, sacando una costilla del cuerpo del hombre, que ya era un ser viviente, a la mujer. Ahora, lo interesante es que estas cosas que dice Génesis las confirman los siguientes pasajes de la Escritura que les quiero compartir. No los busquen para que no nos perdamos, porque si no vamos a terminar para pasado mañana. Pero en primer lugar, junto con Génesis, el Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra creadora, la misma que en el Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como yo me crié con la Reina Valera 1909, yo aprendí que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Cuando se hizo la revisión del 60 le pusieron que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hebreos 11:3 nos recuerda que por la fe entendemos que por la palabra de Dios fue creado el universo y todas las cosas que en él están. Entonces, claramente,
la palabra creadora es únicamente de Dios y no hay otra persona que pueda hacer ni absolutamente nada de todo lo que Dios ha hecho, porque nadie tiene el poder creador que Él tiene. Ahora, la segunda implicancia de la palabra tiene que ver, por ejemplo, con que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, etc. Es decir, el segundo aspecto es la palabra hecha, palabra escrita, tomada como la ley, como precepto, como mandamiento, como estatutos. Cuando nosotros reconocemos esto y miramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, recordamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente acabado para toda buena obra. Esa es la segunda expresión de la palabra. Toda la Escritura es inspirada y sirve permanentemente. Por eso el pastor hace un rato decía, con la Biblia cerrada, es la Biblia y nada más que la Biblia. Esa expresión de Timoteo es la que también nos lleva a Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay ninguna cosa ante su presencia que pueda ser oculta. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra rectora, que en los términos del Salmo 119 dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, para confirmar esto, en el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, sacando los primeros 8 Dios dijo que ya mencioné, todavía hay, Dios dijo, que tiene que ver con esta segunda parte, 168 veces más. Perdón, 165. Dios dijo. Ese Dios dijo es, esta es mi ley, la tienen que obedecer, es esto. Es decir, el marco de la instrucción que viene de algo que, como ya mencionamos, es ley, es mandamiento, es estatuto, etc. Ahora, ¿para qué tenemos todo eso? Bueno, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, la palabra dice, expresada por Moisés, que está repitiendo la ley a todos los que habían salido de Egipto, que no tenían 20 años, más todos los que habían nacido en el desierto. La multitud de los que salieron de Egipto mayores de 20 años habían muerto en el desierto por desobedientes. Israel sale de Egipto y al año estaba en Cades Barnea. Y ahí manda Moisés a los 12 espías, de los cuales Josué y Caleb dicen, nosotros podemos entrar, y 10 dijeron que no, y el Señor dijo así, con que no quieren, fenómeno. ¿Cuántos días estuvieron recorriendo la tierra? 40, a 40 años a patear por el desierto, hasta que se mueran todos los que dijeron que no. Y entonces están ahora del otro lado del Mar Muerto, ya dieron la vuelta, ya pasaron por los caminos intermedios de Moab y Amón, etcétera, están todos preparados. Moisés preparado para morirse, porque el Señor le había dicho que él no entraba, y él repite el marco de la ley. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Otra versión dice, las aprenderás de memoria. El texto áureo, mi querido Miguelito. Las aprenderás de memoria. No había otra posibilidad. Había un solo juego de tablas de la ley, así que o la aprendías de memoria o la aprendías de memoria. Y además a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y cuando te levantes y cuando te acuestes y al despertarte, etcétera, repetirás las palabras de la ley. En el marco ya del Deuteronomio y en el final de la carrera de Moisés, el Señor le dice a Moisés, ya se lo había dicho también en número, pero se lo vuelve a decir, bueno, es el tiempo para que pongas a Josué adelante del pueblo. Y Josué entonces instala como jefe del pueblo a Josué. Y le dice, en el marco de Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8, casi las mismas cosas del pasaje que nosotros estamos acostumbrados a usar en Josué 1, del 5 al 9. Con una pequeña diferencia. El versículo 8 del capítulo 1 de Josué es exclusivo de ese lugar. Que no tenés que tener miedo, que esforzate y sé valiente, etcétera, etcétera, todas las cosas esas generales, Moisés se las repite y en el capítulo 1 de Josué es Dios el que habla. Ahora mi siervo Moisés ha muerto, así que levántate porque vos vas a ser el que va a cruzar el Jordán y repartir a este pueblo la tierra que le di por heredad. Y todo casi igual, excepto el versículo 8, porque el versículo 8 solamente Dios podía decirlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El viernes en el culto de oración yo le decía a los hermanos que hace algunos años, allá en Flores Sur, donde estaba pastoreando, presenté un concurso. Nadie se animó a agarrarlo. O por lo menos nadie me avisó que lo había agarrado. Les dije así, al que lea la Biblia de Génesis al Apocalipsis y encuentre una sola sugerencia de parte de Dios a su pueblo, le pago un viaje a París y de vuelta. Todavía lo estoy esperando. Porque en la Biblia que yo tengo no existen las sugerencias, no hay ni una. En ninguna parte Dios dice, bueno, si estás de acuerdo, si te parece, que no. Yo te mando, yo te mando, yo te mando, yo te mando. Una orden atrás de la otra. Y fíjense qué cosa interesante. A Josué le dice, de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él. En términos generales nosotros tenemos la costumbre, los que la tienen, porque hoy cada vez menos, leemos a la disparada. A Josué le manda, hay que meditar la ley. Y es interesantísimo porque esa expresión de la meditación, ¿no es cierto?, se repite en el Salmo 119, versículo 97, cuando el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Pero fíjense qué cosa, en los versículos 27, 48 y 99 del Salmo 119, otra vez se habla de meditar. Meditar no es lo mismo que leer. Meditar no es lo mismo que la disparada. Por eso descreo del tema de los celulares. ¿Por qué? Porque si yo estoy leyendo la Biblia en un pasaje, digo, ¿esto dónde lo vi en otro lado? Y si usted sale del pasaje que tiene el celular, difícilmente pueda volver al mismo, tiene que buscar en otro lado. En cambio, si tiene la Biblia, puede hacerlo. Es sensacional el marco de este enfoque, ¿no es cierto? Y entonces llegamos al libro de los Salmos y empezamos con el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Usted quiere tener victoria, hermano, lea y medite y obedezca la palabra. Y ahí mueren
todos los demás argumentos. Ahora fíjense qué cosa interesante. El Salmo 119 también presenta 5 veces en los versículos 24, 77, 92, 143 y 174 el tema de la meditación. No de la meditación, perdón, de la delicia. Porque el Salmo 1 dice, en su ley está su delicia. Y una cosa deliciosa, ¿qué es? ¿Qué es? Esos bombones tan ricos, los sabores, ¡ay, qué delicia! Bueno, esa es la expresión. Leía el Salmo 1, leía el Salmo 23. Miren, las expresiones que se dan en este tiempo son ridículas. Los creyentes vienen y dicen, ¿sabe una cosa, pastor? Necesito palabra fresca. ¿A usted quiere palabra fresca? Vaya y tómese un vaso de agua con 4 cubitos. Va a ver qué fresca va a estar. Palabra fresca. Le digo, lea el Salmo 23. Pastor, el Salmo 23, qué pavada me dice. Esa me la sé de memoria. Antes lo sabes de memoria, ponelo en práctica, vas a ver. Si te resulta palabra fresca o no te resulta palabra fresca. Algo más actual que la Escritura en cualquiera de sus pasajes, imposible. Hay para todos los gustos. Ayer, en el encuentro que tuve con mis compañeros de escuela secundaria, que dicho sea de paso, por eso estoy en Rosario, y que hicimos acá al lado, realmente fue algo que yo tengo que agradecer profundamente al pastor por haberme sugerido, porque las posibilidades que me dio, después de haber orado como loco durante mucho tiempo, de hablar del Señor a mis compañeros, no las tuve en los 57 años que llevamos de egresados. Lo de ayer fue impresionante, una campaña evangelística con todas las letras. Las inquietudes, bueno, algunos se quedaron con las ganas de conocer el templo, porque yo no sabía a quién pedirle llave, pero no faltará la ocasión. Interesantísimo cómo buscaban, cómo preguntaban. Ahora, yo no tenía la Biblia en la mano. ¿Y cómo hacía si no tenía la Biblia en la mano? ¿No decía nada? No. Para eso, la memoria, que alguna vez para eso existe, y además porque Moisés se lo aconsejaba al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Ahora, es para meditarla, es nuestra delicia, y fundamentalmente es para obedecerla. Fíjense que Juan 5:39, el Señor le dice a la gente, ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Entonces, trabajen, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, el Señor presenta el tema de que al que oye mis palabras y las hace, los comparo al hombre prudente que construyó la casa sobre la roca, ¿no es cierto? Otras versiones, la preferida del pastor, que es la Biblia de las Américas, y la Nueva Versión Internacional, traduce y las pone en práctica. Dios habla hoy, dice, y hace lo que yo digo. El lenguaje actual, que es la que yo uso todos los días, dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Lo compara a un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. O sea, no hay tutía. La Biblia no está para hacerlo con ella lo que nosotros queremos, sino está para obedecerla. Como yo soy contador público, me encantan los números. Y suelo hacer estadísticas de las cosas que me llaman la atención en la Biblia. Les cuento las estadísticas del Salmo 119 para que ustedes se den cuenta la realidad de lo que el Señor quiere hacer. ¿Qué es el Salmo 119, además de ser el capítulo más largo de toda la Biblia? Un himno a la palabra de Dios. Pues el himno en la versión Reina Valera, que es la más común, ¿cuántos de ustedes tienen Reina Valera? La gran mayoría. ¿Y cuántos de ustedes saben lo que costó a Casiodoro de Reina tener la traducción? Cuando lo descubrieron tuvo que salir huyendo del monasterio de Isidoro del Campo en Sevilla con la joya de lo que estaba haciendo. Recorrió toda España, tuvo que saltar a Suiza. Cuando ya no lo pudieron atrapar, hicieron en Sevilla un auto de fe, que era lo que se hacía con nuestros hermanos en la fe, en la hoguera o en lo que fuese,
Los instrumentos que usaba la Inquisición para torturar, hermanos, dan escalofrío, no se pueden creer. Las cosas que le hacían a nuestros hermanos la fe por defender precisamente la palabra. Bueno, hicieron un auto de fe, hicieron un muñeco representando a Casiodoro Reina y lo quemaron. Como no lo pudieron quemar ahí en la hoguera, como era el muñeco. Y nosotros hablamos así tan ligeramente de la Reina Valera como si fuera... De hecho, cuando éramos chicos, era la única Biblia en castellano que existía. Después vinieron las otras versiones. Bueno, en la Reina Valera que ustedes tienen, estas son las estadísticas del Salmo 119. 43 veces dice mandamientos. Un mandamiento, señora abogada, es algo de ejecución forzosa, ¿no es cierto? No es para discutir un mandamiento. Perfecto. 43 veces mandamientos. 25 veces guardar, que en una traducción más moderna significa obedecer. ¿Con quién guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, con obedecer tu palabra. Bueno, ese es uno de los versículos preferidos de los jóvenes. El de guardar tu palabra. La palabra estatutos aparece 22 veces. ¿Qué es un estatuto? Un estatuto es la norma de funcionamiento de cualquier entidad que tenga personalidad jurídica. Se llame sociedad anónima, comandita, lo que fuese, sea comercial o asociación civil o fundación o lo que sea. Y entonces usted hace el estatuto y tiene que casar con el estatuto, porque una vez que lo tiene firmado y aprobado, de ahí no se puede mover. Y si se quiere mover, tiene que hacer todo el proceso de reformar el estatuto. La palabra del Señor acá tiene 25 veces la palabra guardar, 22 la palabra estatutos. La expresión tu palabra. Cuando el salmista acá en el Salmo 119 dice, entiendo, tu palabra la entiendo de tal manera que soy más sabio que los ancianos. ¿Saben lo que es esa expresión en la época en que se dijo? Las canas eran sinónimo de sabiduría. A una persona mayor no se le discutía nada, no se hacía como los jóvenes de hoy que dicen, cállate viejo, sos un viejo obsoleto, tomátela. No, a los ancianos se los respetaban. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, decía la ley de Moisés. Y el salmista dice, entiendo mejor que los ancianos, espectacular. ¿Por qué? Porque guardo tu palabra. Tu ley, 23 veces. Delicia, 5 veces. Meditar, 7 veces. Todo en el Salmo 119. Entonces, mis hermanos, todo lo que dije hasta acá es para que no nos quede ninguna duda. ¿A alguno le quedó alguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios después de todo lo que yo dije? ¿Quieren levantar la mano por las dudas? Hagamos una administrativa, los que están a favor. En contra de la misma señal, en una asamblea de una de las iglesias donde estuve, un pelado levantó la mano para rascarse la cabeza y el pastor se pegó el susto de su vida porque creía que estaba votando en contra, ¿no? Esto es verídico. Bien, o sea, si usted afirma que la Biblia es la palabra de Dios, se está diciendo la más grande de las verdades. Punto hasta acá. Ahora, paréntesis. Pregunto, ¿qué estamos haciendo como pueblo de Dios con su palabra? O dicho de otra forma, ¿cuál es la situación del pueblo cristiano evangélico en la materia Biblia? Y quiero decir esto, clarito. Lo que voy a expresar ahora, además de algunas cosas de la historia, surgen de mi observación de viajero, predicador itinerante, llámelo como tengan ganas, en todos los lugares, inclusive en las congregaciones que he pastoreado. ¿Cómo estamos como pueblo evangélico en la materia Biblia? ¿Seguimos siendo el pueblo del libro, esos que conocían esto de tapa a tapa y tenían todas las cosas para responder? Bueno, cuando yo nací, no teníamos clase cuna. Así que los 3 primeros años los chicos se la pasaban con que las madres generalmente no venían a la escuela dominical. Cumplidos los 3 años, noviembre del año 49, ya estaba habilitado para entrar a párvulos.
Pero este aquí que yo era más corto de genio que no sé qué, sigo siendo todavía, y los primeros 2 domingos, Juan dice, no, sí, yo sigo siendo. Para predicar no, pero después para otras cosas. Los primeros 2 domingos que estuve, porque ya podía venir, me plantifiqué en la clase de jóvenes de la cual el maestro era mi papá. Y entonces Carmen Cuatrocchi, que era la maestra de los párvulos de aquel entonces, vino un domingo a buscarme, le dije que no iba. Segundo domingo a buscarme, le dije que no iba. Tercer domingo a buscarme, ahí aflojé, me fui con ella a la clase. Nunca más dejé la escuela dominical. Mi primera maestra de escuela dominical, Carmen Cuatrocchi. 2 años después la despedimos con todo nuestro dolor porque se iba al seminario. Cumplo 6 años, paso a principiantes. El día que yo entré a principiantes, en el año 53, principio del 53, debutaba como maestra Nelly Licata, 15 años. Una genialidad del pastor Ureta que le vio las condiciones y la puso de maestra. En ese entonces, para la primera iglesia, eso era lo mismo que un pecado capital. 15 años para maestro, ni soñando. Pero don Ureta tenía buen ojo. Así que, alumnos nuevos con maestra debutante. Y superintendente de la escuela dominical, mi amada señora madre, que por la gracia del Señor está en la gloria y espero que el Señor no me la mande de vuelta. Salimos de mi casa. Mi madre vestida con el trajecito marrón sastre, del cual Alicia se acordará, Norma también, que anda por ahí. Directora de la escuela dominical, perdón, superintendente. Ayer, cuando estuve acá al lado, vi la plataforma. Les puedo asegurar que la vi a mi vieja parada ahí arriba. Porque esa plataforma es la que se usaba en calle Montevideo, delante del púlpito. Bueno, íbamos por el camino, dimos la vuelta. Presidente Roca, 1561. Dimos la vuelta por Montevideo, faltaba llegar a Paraguay, después cruzar. Carlitos, ¿estudiaste el texto áureo? Era la primera vez que hablábamos del texto áureo. En párvulos no se usaba el texto áureo. Le digo a mi vieja, lo sé hasta la mitad. Y mi mamá, como si no me hubiera escuchado, dice, porque te lo voy a tomar. Entonces, empieza ¿me puedo correr un poco de acá? Sí, bueno. Empieza la clausura de la escuela dominical. Hagan de cuenta que está la plataforma, acá está el pulpitito ese chiquitito que usábamos, mi vieja. Y yo más o menos en la quinta, sexta fila del medio, ahí en la punta. Bueno, hermanos, vamos a repetir el texto áureo. A ver, Carlitos. Y me mandó al frente. Y yo me paré y lo dije hasta la mitad y me senté colorado hasta la médula de los huesos y aparte con una bronca con mi vieja que yo quería matarla. Eso sí, fue el último domingo en mi vida que fui a la escuela dominical sin saber el texto áureo. Después de Nelly, pasé a primarios. Maestro de primarios, don Salvador Padalina. Un tipo grande, que se fue muy joven para mi gusto, pero para nosotros era un viejo, don Salvador. ¿No es cierto? Además, una personalidad avasallante que nos tenía todos de saco y corbata, pantalón corto, pero saco y corbata, porque además don Salvador, ¿no es cierto?, era el antecesor de Tony Taylor. Él y los demás, ahí nadie venía sin saco y corbata, eso hay que aclararlo. ¿Ok? Bien. Cuando yo veo la foto de esa clase, para los que conocieron calle Montevideo, visto desde la entrada, a la mano derecha estaban los principiantes, en el medio las primarias niñas y en el otro lado los primarios varones, separados por cortinas. Eso era todo lo que teníamos para la escuela dominical. Ahora, cuando pasamos acá, la primera foto que nos sacamos en el salón de primarios
Fue publicada por la convención en el año 59, y en esa foto, donde don Salvador está de espalda, estamos David Ureta, Hugo Licata y yo. ¿Quién le podía saber, o quién podía saber en esa época, que esos tres íbamos a terminar siendo pastores? Seguimos. Crecí. Después que don Salvador dejó la clase, ¿quién toma los primarios? Héctor Licata. Varios años de maestro en primarios, que siguió siendo mi maestro en intermedios. Y en intermedios después tuve a Rubén Loero, a Osvaldo Álvarez y a Carlos Brarda. Y me tocó el turno de salir ya para la clase de jóvenes. Estuve un mes, 2 meses, y no sé a quién genial se le ocurrió que yo podía ser maestro de principiantes, y el último año que estuve en Rosario, maestro de principiantes. Ahora, a donde quiero ir es a esto. La pasión, la entrega, la responsabilidad, el amor de todos esos nombres que he mencionado cautivaban. ¿Cómo no íbamos a venir con el texto áureo sabido? ¿Cómo no íbamos a venir preparando la lección? Tomás Mackey habló, cuando fue el 7, de la tarjeta donde se tomaba la asistencia. Y la tarjeta tenía 6 puntos. Presente, a tiempo, trajo Biblia, ofrenda, preparó la lección, asistencia a la predicación. Y había que marcar, querido. El segundo punto era el que menos marcaban, a tiempo, porque en general todo llegaba medio tarde. Pero después, a nadie se le ocurría no traer la ofrenda, y mucho menos la lección sin preparar, porque teníamos la revista, que para los alumnos, que se repartía. Ahora, ¿qué es lo que nos contagiaba? El amor, la pasión de nuestros maestros. Mis hermanos, se venían, esta mañana una gota de lluvia, digo, uy, algunos me parece que en una de esas se quedan en la casa. En aquella época, nadie se quedaba en la casa para la escuela dominical, pero ni que cayera escofina de punta. Era una traición a la patria de lesa humanidad faltar al culto. En mi casa me falta el culto, ni equivocado. A las 8 de la mañana mi madre ponía Radio Nacional Rosario, me ponía Curupaití o el Tala, y pasaba Carlito Mari las 8. Y había que levantarse a los piques, porque la vieja salía a 9 menos cuarto, porque a las 9 tenía que estar acá. La escuela dominicana empezaba a las 9:30. Pero ella media hora antes por reloj. Y entonces, cuando yo fui a Buenos Aires, el primer domingo, dije, voy a ir a la escuela dominical del Caballito. Digo, pero no voy a llegar temprano, queda mal. ¿Cómo voy a ir a las 9 en Rosario en media hora? No, voy a ir a la hora. Entonces me fui a las 9:30. ¿Qué me pasó? Que en Buenos Aires la escuela dominical empezaba a las 10. Así que llegué media hora antes también. El primer domingo que estuve en Buenos Aires. Ahora, ese fuego, claro, y después pasábamos acá. Y estaba la clausura, y bueno, pasábamos acá cuando inauguramos el templo, claro. Y la clausura, y los mensajes del pastor Ureta. Y cuando yo llegué a 5º año, en el último trimestre, la profesora de literatura, se les ocurrió que teníamos que hacer una monografía. No habíamos hecho una monografía en nuestra vida, ¿no es cierto? Y esta quería una monografía 1 mes y medio antes de terminar las clases, la queríamos fusilar por la espalda. Era muy linda, ese es el problema, no estaba para fusilarla. Y entonces nos dio la lista de los literatos sobre los que había que escribir. Y nosotros, que de cada 10 mensajes, por lo menos 7 escuchábamos nombrar a Miguel de Unamuno, si estaba Miguel de Unamuno en la lista, ¿qué podía elegir yo para escribir? Pues Miguel de Unamuno. De quien conocí una barbaridad. ¿Por qué? Porque los mensajes que se daban en este púlpito que estaba ahí arriba, hablaban de Miguel de Unamuno cada rato, porque don Floriano Ureta era un ferviente admirador de Miguel de Unamuno. Y estudiábamos la Biblia de memoria. Y teníamos los concursos de manejo de espada, porque hacíamos caso de la exhortación del apóstol Pablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso sí, podíamos participar con tranquilidad si Norma Elías no participaba del concurso. Norma, párate, para que sepan de quién estoy hablando. Bueno, Norma es la hermana de Alicia, ¿no es cierto? La hermana mayor. Gracias. Sentate nomás. Si Norma estaba, mejor no se anote, muchachos, porque ya se sabía
que no había manera de ganarle en la velocidad que tenía para buscar los versículos. Así que si uno quería llegar más o menos, tenía que decir, che, Norma, sentate, no participe. Pero era así, la fruición por lo que era la palabra. Entonces, es explicable que yo, un mocoso petulante de 14 años, haya escuchado en la clase de Historia del Superior de Comercio, en segundo año, Historia Antigua, a mi profesor, el doctor Leopoldo Kanner, ateo, judío ateo y redento, hablar diciendo que el Espíritu Santo no había tenido nada que ver en la expansión del cristianismo. Me levanté como si me hubiera picado una víbora y empecé a discutirle. No sé cuántas clases discutimos. Mis compañeros ayer me llamaron un grupo para decir, che, negro, ¿de qué discutías con Kanner? Y les tuve que explicar a ellos ahora cómo es el tema del Espíritu Santo, 57 años después de egresado. Pero para ellos era habla libre de estos desgraciados. Esperaban que yo me parara a discutir. No me llevé la materia rendida de casualidad, ¿no? Porque me lo hubiera podido hacer. Ahora, todo ese tiempo, todos esos años, nosotros éramos llamados los herejes protestantes. Cuando la reforma se produce, los que optamos por el Evangelio, ¿no es cierto?, fuimos sacados de todo lo que podía ser los beneficios de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, y llamados los herejes protestantes. O sea, los que nacimos en esas épocas y ya teníamos conocimiento del Evangelio y de la Biblia antes de 1962, esto lo usábamos realmente como la espada del Espíritu. Había que conocerla para combatir a los que nos combatían a nosotros, dando razón de nuestra fe. Por eso la pasión que ponían nuestros maestros en formarnos, porque no era un chiste, la oposición era durísima. Ahora, ¿qué pasó? Llegó el año 1962 y el genio de Juan XXIII, el cura, el Papa Bueno, nos cambió el estatus y nos pasó de herejes protestantes a hermanos separados. Y ahora, ¿con qué nos peleábamos? Entonces, lo que iba para arriba entró en una meseta, se amesetó. El auto llegó a la meseta y como venía embalado, unos kilómetros hizo, pero después que hizo, empezó a bajar. ¿Y qué dejamos de lado? El aprendizaje de memoria, los concursos de manejo de espada, los concursos bíblicos, y convertimos a las nuevas generaciones de creyentes en analfabetos bíblicos, en todas partes menos en la primera Rosario, ¿eh? Por la duda, para que alguien no diga, este está hablando de nosotros. No, estoy hablando de la generalidad del pueblo del Señor en todas partes. Si acá también se dan algunos, es otro tema. Pero es cierto, hoy los creyentes en Cristo son analfabetos bíblicos. Desde el hecho de que la mayoría no tiene la menor idea de poder repetir sin parar de Génesis al Apocalipsis el orden de los libros de la Biblia. ¿Y cuál es el resultado? Que los creyentes son un flan espiritual. Todo blandengue, le ponen un palito, se deshace todo. Flojos en todo sentido y dependientes de la palabra del púlpito. Si el pastor lo dijo. Entonces, hemos convertido a las palabras pastorales en las palabras con autoridad. Y el pastor Slacta, antes que yo hable, dijo clarito. De don José Hart hasta los que lo siguieron, todos pasaron. Lo que no pasó es la palabra. Y no va a pasar, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero hermano, la palabra no va a pasar, pero usted tiene que saberla, usted tiene que leerla, usted tiene que conocerla. No puede venir al culto en ayunas totales. Los domingos a la mañana, esto se lo puedo decir por estadística, es el día que menos se lee la Biblia los creyentes en forma personal. Porque hay que estar apurado, porque el sábado nos acostamos tarde, la razón que se les ocurra. Y además porque alguien la va a leer en el culto. Pero usted no puede ser tan descuidado en su materia personal como para depender solamente del mensaje. Primero porque usted tiene que tener discernimiento del Espíritu Santo para saber que lo que se está diciendo desde el púlpito es palabra de Dios y no un invento.
Y si usted no conoce la palabra, se la pueden vender cambiada media docena de veces y usted se la come con un flan con crema incluido porque no tiene la menor idea si lo que se está diciendo es verdad o no. Y además, hoy es un tiempo en que los creyentes, cuando escuchan un mensaje o un sentido de reflexión como este, dicen, no, por favor, si esto va a ser así, no, yo me voy a otro lado. Voy donde me dejen tranquilo, que me cuenten algún cuentito livianito, que no me vengan con el tema del compromiso, de la obediencia a la palabra, no, eso no es para mí. Y por eso tenemos la migración constante de los creyentes que van buscando por todos lados porque tienen comezón de oír a ver dónde le dicen las cosas que el tipo o la tipa quiere escuchar. Y no un mensaje cristocéntrico fundado solamente en la palabra del Señor. Mis amados, esto es lo que yo he vivido y sigo viviendo. Ahora, si esto no se da en Rosario, gloria al Señor. Pero no me extrañaría que también acá estén pasando esas cosas. Entonces, y vamos cerrando. Ustedes como iglesia están en un momento ideal. Estrenando pastor, sólido doctrinalmente, biblista al 100%, transparente. Podrán discutir con él, disentir, como pueden hacerlo conmigo. Pero cuando él dice que piensa blanco, no es que piensa blanco para congraciarse. Aprovechen lo que el Señor les ha dado. Porque Rosario los necesita. No es que ustedes se necesitan a sí mismos para que la palabra del Señor corra. No, Rosario los precisa. Lo que no haga la primera no lo va a hacer nadie. Y eso ténganlo claro. Porque así ha sido por historia. No, los músicos no, ¿eh? No. Así ha sido por historia. Nosotros nos constituimos el 8 de noviembre de 1905. En junio de 1908 ya teníamos la primera hija. Distrito Norte, Central, o el nombre que tiene ahora. Suipacha 1051. Y así hemos seguido. Pero este es el tiempo para que en todos lados el pueblo de Dios vuelva a ser el pueblo del libro. Y vuelvo a decir esto, Rosario los precisa. ¿Saben lo que dicen nuestras estadísticas? Que en las primeras 4 décadas del trabajo bautista en el país, año a año las iglesias se duplicaban. Crecían exponencialmente los bautismos y la membresía. Pero llegamos al punto de los hermanos separados y nos vinimos abajo. Y este es el tiempo para que le demos vuelta a la historia. Una de las cosas que nos impide hacerlo a veces es lo que van a decir. Que digan lo que quieran. Los van a criticar, sí. Ustedes mismos quizás en algún momento critiquen al pastor otra vez con este tema. Otra vez va a hablar de la gracia, otra vez va a hablar de esto, pero ya sabemos eso. Bueno, déjeme decirle que de las cosas del Señor no se saben todas nunca. Y este es el tiempo especial. Así que, aunque yo hablo fuerte, soy concreto porque los amo. ¿Saben? Cuando esto tenía solamente estaba nada más que el cemento armado, yo subí los escalones de la casa que van a la casa pastoral sin ninguna baranda, no había nada a los costados. Y después mi tío abuelo, don José Caramuta, que fue el que dirigió toda la obra, me llevó acá, arriba del techo. Yo pasé exactamente por este medio, un pie para una inclinación, otro pie para la otra.
Rosario está esperando de ustedes. El Señor, obviamente, pero Rosario sobre todas las cosas. Porque la ciudad está con complicaciones, lo saben bien. En Buenos Aires hablan de Rosario y tiemblan. No, dicen, no vamos a Rosario, si se matan a tiro en todos lados. Pero la palabra del Señor no volverá a él vacía. Y así como la lluvia y el rocío caen sobre la tierra y no vuelven allá, sino que hacen la obra para la cual el Señor la envió, así también es la palabra que sale de su boca. No volverá a él vacía, sino que hará la obra para que la envió. Siempre y cuando nosotros, sus hijos, tomemos la palabra y no solo declaremos que por nuestra boca que es la palabra de Dios, sino que la vivamos así como la vivieron tan esforzadamente aquellos que me formaron a mí y que me metieron con cincel de hierro, como si marcaran una res, las convicciones bíblicas que por la gracia del Señor he tenido en mi vida. Y espero que a ustedes también les pase exactamente lo mismo. ¿Nos ponemos de pie? Y ahora, Señor, en el final de este tiempo tan especial, honramos tu nombre, te damos gracias por tu presencia y clamamos para que tu palabra, viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, sea nuestra delicia y nuestra meditación, día, mañana, tarde y noche, todos los días de todos los años que todavía nos vas a dar para estar en esta tierra. Y Señor, que este sea un tiempo también súper especial, en el que desde aquí, Rosario, su zona de influencia, las amistades, los vecinos, comiencen a preguntarse qué pasa en San Martín 1558 y qué pasa con los que se congregan allí y cómo es que están con tanto fervor. Que la respuesta pueda ser que la palabra del Señor, impactando corazones, produce las transformaciones. Que toda la gloria y todo el honor sea a vos. Y que muy pronto, Señor, podamos ver los resultados en centenares de miles de personas entregándose a Jesucristo pura y exclusivamente por las convicciones adquiridas por el grupo que está aquí en esta mañana. Clamamos a ti y te damos todo lo mejor de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, mis amados.